Buenas, antes y con licencia. Bueno, el momento cultural número 23. Bueno, Y comenzamos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? el momento cultural de hoy vamos a traer a Guillermo Hoyos, conocido como Hormiga Negra. Y también vamos a hablar un poquito sobre la Penitenciaría Nacional. ¿Cómo era en esa época cuando uno caía preso? Y esa época hablamos comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX. Bien, Guillermo Hoyos, Hoyos con H, Y y S o sin S, o sea, lo pueden encontrar de las dos formas, fue conocido como el gaucho Hormiga Negra. Yo de ahí paso. Nacido en San Nicolás, en realidad más precisamente en la localidad de Alto Verde, en 1937. Este gaucho, vayan pasando, así van viendo las fotos. Este gaucho, muy peleador, se lo puede tomar como un antihéroe respecto de Juan Moreira o de Martín Fierro. Martín Fierro por ahí es un poco más el héroe poético. Martín Fierro no existió literalmente, pero Hormiga Negra sí. Acá les paso esto del servicio penitenciario, tiene la fotito, sí, tiene varias cosas interesantes. Tiene las mismas fotos de ahí y después tiene acá parte de lo que es la causa de Hormiga Negra. Está bueno, si lo ven, son cosas, documentos antiguos que... Y como les decía, Juan Moreira, que fue otro gaucho, que se cargó aproximadamente con 16 muertes. Hormiga Negra no se le quedó muy atrás. Hormiga Negra no menos de 10 contabilizadas. Cuando este hombre tenía 14 años, trabajando de peón en un campo, una partida militar le cae. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Él tenía 14 años, nació en el 37, estamos hablando del 41, 1851, época del gobierno de Rosas. Claro, estaba por caer Rosas. Él cae en el 52. Le cae una partida militar, lo empiezan a prepotear, este pibe de 14 años que era bastante rebelde, se pelea con la partida y mata a 6 con 14 años. Dicho por él en una entrevista que le hace Eduardo Gutiérrez, de quien hace una novela. Se carga con 6 tipos. Una partida de 40 militares lo llevan para encarcelarlo y en el viaje el hermano Zoilo, que intenta rescatarlo, en medio de la trifulca, Zoilo muere de un sablazo militar y muere, y él aprovecha para darse a la fuga. Esa fue la primera situación. ¿Por qué le decían Hormiga Negra? ¿Por qué le decían Hormiga Negra? No, bueno, ahora llegamos a eso. Le decían Hormiga Negra porque él cuando peleaba, dice que cuando sacaba el facón picaba como una hormiga. Por eso era bravo. Al padre también le decía, al padre Leonardo, de Guillermo, le decían también Hormiga Brava, le decían al padre. Como dice Cristian, ahí en la foto lo van a ver, era un hombre bajito, de tez clara, de frondoso bigote, ojos claros, nariz un poco aguda y la mirada bastante más aguda. Cuando yo decía recién que se lo puede tomar como el antihéroe, me refiero a que el tipo mataba porque mataba, no tenía ninguna razón específica, como por ejemplo en el Martín Fierro, que relata Hernández que Martín Fierro mata por necesidad, por ahí alguna pelea, una trifulca que otra, pero no era un asesino porque sí. A Hormiga Negra le ha matado a su suegra, mató policías, mató bandoleros, mató a un inglés. Ahí no estuvo mal. Hay que editar esta parte, hay que editarla. Y mató a algunos peones, por eso es que la cuenta supera los 10. No está comprobado precisamente,
sí lo de los 6 que él mata cuando tenía 14 años. Recordemos que en 1850 ser gaucho era un problema, porque el gaucho no tenía trabajo fijo, andaba deambulando por los campos, comía lo que podía agarrar, ganado cimarrón. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, en todo el país en realidad, había 50 millones de cabezas de ganado bovino. O sea que lo único que se sacaba en ese momento era el cuero, se sacaba la lengua, el caracú para hacer un puchero, no había heladera, entonces se mataba y se dejaba el ganado ahí. Entonces el gaucho vivía de manera errante, vivía en las pulperías, bebía tomando, donde generalmente se armaban peleas. De ahí nosotros estamos con el conocimiento de la pelea a cuchillo, a facón, a poncho y facón, como tradicionalmente cuenta la historia. Con lo cual verlo a Hormiga Negra deambulando ya era un problema. De hecho, él cae preso varias veces más a lo largo de su vida. Es llevado a la Penitenciaría Nacional. Ahora vamos a ir a la penitenciaría, vamos a ver de qué se trata esto. Estuvo preso 6 años por una muerte que él no cometió, porque le endilgan la muerte de la esposa de un chacarero, al cual él ese día a la mañana había ido a buscar papas para comer, y al rato la mujer aparece muerta. Lo meten preso, simplemente porque era Guillermo Hoyos, lo meten preso y se come 6 años de prisión. Cuando se determinó de que él no había sido el asesino y lo sueltan, simplemente le palmearon la espalda, le dijeron, discúlpeme, don Hormiga. Que apareció el asesino. Apareció el asesino, claro. Discúlpeme, don Hormiga. Y dicen que en ese momento le dieron 500 pesos. No está comprobado. Para la época era un montón. 1860, 1870 era un montón de plata. 1872 cae preso. Y había que estar en ese momento y ahora llegamos a eso. Fue el único convicto que estuvo en la Penitenciaría Nacional que le permitieron usar pelo largo. No le cortaron el pelo, porque en ese momento el que caía preso lo pelaban y no se podía. ¿Pero por qué le permitían el pelo largo? Simplemente porque no era una persona conflictiva, era voluntarioso, siempre colaboraba, entonces, y tenía una herida muy profunda en la cabeza. Entonces, estéticamente le permitieron, el director de la penitenciaría le permitió esa posibilidad. Muere en 1918 de una infección intestinal a los 80 y pico de años, y él siempre dijo de que él no había matado más que a esos 6 cuando tenía 14 años. La realidad es que cuenta la historia de que habían sido más de 6. Vayamos a la Penitenciaría Nacional. En 1872, y a consecuencia de que la mayoría de los presos se mantenían en el Cabildo, cerca de 300 presos hacinados en el Cabildo, no en las condiciones que conocemos el Cabildo hoy, sino que era más amplio, ocupaba la Avenida de Mayo. Claro, hay una cosa, pongámonos 1830, ¿a mí me sirve tener un preso? ¿Para qué quiero un preso? No. Lo mato o lo mando a pelear. La verdad no me sirve mantener un vago, no. Entonces no habían tantos presos. Fíjense, Camila la fusilaron, ¿eh? Se fusilaba así, no me sirve, lo mato. Claro. De hecho, Hormiga Negra, estando preso, sucede la batalla de Cepeda en 1859, en la localidad de Pergamino, y lo sacan de la prisión y lo mandan a pelear en el grupo de artillería. Acá tenemos una foto, la pueden ir viendo, que está como con uniforme de soldado artillero. Bueno, acá está cuando le están haciendo, tomando huellas dactiloscópicas y demás como para ficharlo. Estamos hablando ya 1900. Acá se lo ve como soldado artillero, bueno, se ve el rancho donde vivía, la familia, bueno, situaciones distintas de este Hormiga Negra. Lo mandan a la batalla de Cepeda
combate en el grupo de artillería y como el comandante vio que tenía buena actuación, lo vuelven a mandar en la batalla de Pavón 2 años después, o sea, 1861, vuelve al combate. Y ahí es donde deciden después liberarlo. Bueno, volvamos a la Penitenciaría Nacional. Y vuelve a estar preso entre medio, obviamente. Estuvo preso varias veces, sí. varias veces. Volvamos a la penitenciaría. La primera penitenciaría que hubo fue el Cabildo, donde se alojaron 300 presos, como decíamos recién. ¿Qué se encerraban? Y por ahí delincuentes negros. El negro, recordemos que hasta 1853, Asamblea General Constituyente, era un delincuente el negro, o sea, era menospreciado, o sea, ni se lo tomaba en cuenta. Se lo metía preso, bueno, había que darle de comer, era un problema. Con lo cual se decide en 1872 hacer una penitenciaría nacional, pero alejada del centro. Recordemos que el centro, 1850, era Avenida Córdoba, por eso siempre digo que tenemos la historia acá a la vuelta, tenemos todo acá cerquita. Era Avenida Córdoba, Entre Ríos, Avenida Independencia y el Río. Eso era Buenos Aires. El resto eran campo, ni pueblo, era nada, eran estancias y demás. Claro, recordemos. Exactamente, pero eran... Y Rosas tenía los bosques de Palermo, era parte de la estancia. Claro, exactamente. Y era como alejado de la ciudad. Exactamente. Entonces Juan Gregorio de las Heras cede una chacra que tenía, se van a orientar fácil, Avenida Las Heras, que antiguamente se conocía como el Camino del Chabango, Avenida Las Heras, Jerónimo Salguero, Avenida Santa Fe y Coronel Díaz. Cede ese predio y ahí se construye la Penitenciaría Nacional, ¿sí? La Penitenciaría Nacional. Ahí había capacidad para 750 presos, ¿sí? Se construyó con el sistema de prisión de Pentonville, de Inglaterra, que la forma era de un formato radial, o sea, tenía un centro y 5 pabellones en distintas direcciones. Desde el centro se controlaba todo alrededor. Exactamente, también, el mismo formato, formato inglés. El motín ¿cómo se llama? Sierra Chica también. También, exacto, es el formato inglés. Sí. Y todo alrededor tenía 1 kilómetro de perímetro, donde arriba caminaban soldados con fusiles Remington. Y esto se decidió tomar en ese lugar, a pesar de que se había hablado de la posibilidad de hacerlo junto a la colonia, al hospital de alienados de José Tiburcio Borda. Era una posibilidad de meterlo al lado, el Borda, el Moyano y la penitenciaría. Pero en realidad había que descentralizar, había que sacar hacia afuera. Y como esto era un terreno suburbano, en principio, es como que fue el lugar elegido. ¿En qué año hablamos? Estamos hablando, el proyecto empieza en 1872, empieza a construirse en 1874 y en 1876 ya ahí se habilita como penitenciaría nacional. Se llevan los 300 presos engrillados de a 2, se los llevaban en carretas y se los aloja en las celdas. Ahora, esto lo pensé recién, les digo un dato. Termina la conquista del desierto, trajeron una bocha de indios. ¿A dónde fueron a parar los indios? No fueron a la penitenciaría, estaban en la isla Martín García. Si uno va a la isla Martín García, ahí murieron bocha de indios. Ahí estuvo Pincén también. Bueno, y después ahí lo que hacían a los indios, les hacían picar piedras y con eso hizo el empedrado histórico de casi todo Buenos Aires. Exactamente. Yo soy de La Plata, en La Plata el empedrado es ese. Es el que hicieron en la isla Martín García, que son los adoquines. Exactamente. Y en la isla Martín García, que sirvió como también prisión en ese momento, también cuando estuvo la fiebre amarilla, tenían que parar los barcos ahí, hacían cuarentena ahí, no sé cuánto tiempo, era como unos meses. Y ahí se murió un montón de gente. Más de 40 días. Claro, porque estaba lleno de gente y se morían por la falta de higiene. Sí, por la fiebre amarilla, que era un mosquito. ¿Ustedes vieron la película Camila?
Bueno, Camila O'Gorman. El primer director de la Penitenciaría Nacional fue Enrique O'Gorman, hermano de Camila. Recordemos que Camila tuvo un romance con un cura, Ladislao Gutiérrez, con lo cual Rosas no lo permitió y los mandó a fusilar a los dos en 1852. Perdón, 1848 lo mandó a fusilar. Otro director mucho más actual fue Roberto Pettinato, sí, el padre de Roberto Pettinato, el músico. Ese fue otro director. En 1924 se establece el sistema de traje a rayas para todos los detenidos. 1824, y dura hasta 1848, gobierno de Perón, dijeron que esto era discriminativo, entonces había que sacar la ropa y bueno, dejarlo con otras prendas. Bueno, acá tienen una vista interna de los pabellones, ¿se lo puede pasar por favor? Sí. Nótese que las rayas son horizontales y no verticales. Claro. Bueno, si fueran verticales adelgazan. ¿Eso para qué? Se ve más gordo si no pasa por la calle. Personas conocidas que estuvieron en la Penitenciaría Nacional, podemos nombrar a Santos Godino. Santos Godino fue el petizo orejudo que mató a tantos chiquitos. En 1914 lo llevan a la Penitenciaría Nacional y después en 1944 lo trasladan al presidio de Ushuaia, donde finalmente muere. Sí, los presos tenían un gatito que era una mascota y él lo mató. Y, hasta bueno, el gatito mató. Sí, y después le operaron las orejas. Era el proyecto de la teoría del Lombroso, que tenía orejas grandes y era un asesino. Se las operaron a ver si se volvía bueno. Y se las achicaron. Es real. Claro. Es re loco. La hijaputés ya estaba metida adentro. Claro. Claro. También, sí, un tipo absolutamente psiquiátrico. Es probable, sí. Lo agarraron varias veces ahí, tipo, que lo agarraban un policía caminando que estaba haciendo alguna y le decía, ¿qué hace? Viene, andate a tu casa. Sí. Estaba haciendo un bebé. Tremendo tipo. Sádico. Otro preso también que estuvo fue Cayetano Grossi, que Cayetano Grossi fue un asesino serial de la época, 1900 estamos hablando. Ese fue otra persona que estuvo detenido ahí. Mateo Banks, también conocido como Mataocho, porque el tipo mató a 8 integrantes de su familia. Por eso le pusieron Mataocho. En 1956, en la noche de junio del 1956, fusilan, porque hubo fusilamientos ahí adentro, acá en Recoleta, Parque Las Heras, una cosa de loco. Y estamos hablando de mitad del siglo pasado. Fusilaron al general Valle. El general Valle fue el que estuvo con Perón y que se opuso a la Revolución Libertadora, en contra del general Aramburu y el almirante Rojas. Le dijeron que no, quédate tranquilo, entregate, que no va a pasar nada, nosotros te vamos a cuidar. Lo llevaron y fusilado. Historia de las cárceles. Dijimos que el Cabildo fue una de las primeras. Inicialmente, 1600, apenas se construyó el Cabildo. Empezaron a alojarse presos y tenía una sala de conferencias. Era muy chico, pero ya había esa costumbre de privar de la libertad a mucha gente. Acá un detalle, por ahí nos va un poquito de tema, pero interesante también. En la época de la colonia no había hospitales psiquiátricos, con lo cual a las personas que tenían un buen pasar se los mandaba a la casa, alojados en una vivienda, pero digamos que no estaban contenidos por un sistema de salud. No existía todo eso. Los que estaban más o menos sanos, que no eran agresivos, eran liberados y andaban por la calle.
y generalmente eran mendigos, mendigaban para comer porque no tenían nada, absolutamente nada, dormían en la calle. Y los negros se los llevaba a la cárcel, al cabildo. He visto muchos documentos donde si el negro tenía un problema mental, que no lo podía manejar, directamente se sentenciaba a muerte. Se lo sentenciaba a muerte, claro, era más barato matarlo que mantenerlo. Aparte era negro, ese era el pensamiento, ese era el pensamiento. Acá no somos, ninguno discrimina, no somos racistas nosotros. Las primeras cárceles, la primera cárcel, el primer servicio penitenciario, la primera penitenciaría fue la de Mendoza en 1864. Después la de Sierra Chica, 1882. Previamente, en 1874, la de la Penitenciaría Nacional, ahí en el Bajo de Recoleta. Y Ushuaia, finalmente, en 1902, que duró hasta 1947. Y en Sierra Chica, ¿conocen la historia de Tata Dios? Esa es una historia impresionante esa. Tata Dios era un curandero, llega a Tandil, el tipo tenía mucha carisma, manejaba muy bien a la gente, era la época de la inmigración, 1880 más o menos, empieza a trabajar en una estancia, cuando venían todos los extranjeros, estos extranjeros llegaron a Tandil, tenían dinero, se habían apoderado bastante del trabajo, todo. Había una corriente que era en contra del extranjero, de hecho en Martín Fierro, que habla del papolitano, se nota que no le gustaban los italianos ni nada. Bueno, entonces Tata Dios forma como una secta y un día le decían los 12 apóstoles también. Salen todos a matar italianos y mataron, creo que son bebés, mujeres, más de 40 personas. Una matanza tremenda hicieron. Y él terminó en la penitenciaría, preso. En Año Nuevo fue eso. Pero es una historia bárbara, no sé cómo nunca hicieron una película. Sí. La realidad a veces supera la ficción. Es verdad, es verdad. Bueno, en 1962 la Penitenciaría Nacional se demuele porque ya todo lo que lo rodeaba había crecido urbanísticamente, había crecido un montón. Fíjense lo que sale hoy un departamento en la zona del Hospital Fernández, para que se hagan una idea. Bueno, eso era zona de la penitenciaría, con lo cual no era bien visto. Entonces se decide demolerlo. ¿Cómo lo demolieron? Con trotil. O sea, todas las paredes exteriores se demolieron con trotil. Acá hay una foto, bueno, caen los muros en 1962, o sea que la penitenciaría duró más o menos 80 años hasta que fue demolida. Y todos los detenidos fueron reasignados en distintos presidios, ¿no? Como corresponde. La idea es siempre tratar de descentralizar y no tener los detenidos. Por ejemplo, bueno, una experiencia personal, no porque haya estado, ¿no? Sino porque lo vi. En San Pablo, Brasil, la cárcel está en el medio de la ciudad. Por ejemplo, Devoto, pero muchísimo más en el centro. Más en el centro. Esa, y es recontrapicante. Hubo muertes, motines y demás. Por eso, por lo general, siempre se trata de centralizar por una cuestión urbanística y de seguridad, obviamente. Sí. Bueno, ¿alguna duda? Esto ha sido todo. ¿Algo para aportar? ¿Alguna inquietud que lleguemos a saber? Si no, nos despedimos. ¿Qué fue esto? Esgrima criolla. Bueno. Gracias. Sí.